El que parecía el mayor de los chicos se dirigía hacia los andenes 9 y 10. Harry observaba preocupado no parpadear para no perderse nada, pero justo cuando el muchacho llegó a la división de los dos andenes, una larga caravana de turistas pasó frente a él, y cuando se alejaron, el muchacho había desaparecido. Fred, eres el siguiente. No soy Fred, soy George. De veras, mujer, ¿puedes llamarte nuestra madre? ¿No te das cuenta que soy George? Lo siento, George, cariño. Estaba bromeando, soy Fred. ¿Qué? Debió pasar porque un segundo más tarde ya no estaba, pero como lo había hecho, su hermano gemelo fue tras él. El tercer hermano iba rápidamente hacia la taquilla. Estaba casi allí, y luego súbitamente no estaba en ninguna parte. No había nadie más. Discúlpame. Hola, querido. Ay, Primer año en Hogwarts, ¿no? Ron también es nuevo. señaló el último y menor de sus hijos varones. Era alto, flacucho y pecoso, con manos y pies grandes y una larga nariz. Sí, lo que pasa es que no sé cómo. ¿Cómo subir al andén? No te preocupes. Lo único que tienes que hacer es andar recto hasta la barrera que está entre los dos andenes. No te detengas y ahí no tengas miedo de chocar. Eso es muy importante. Lo mejor es ir deprisa. Si estás nervioso, ve ahora. Ve antes que no. De acuerdo. Empujó su carrito y se dirigió hacia la barrera. Parecía muy sólida. Comenzó a andar. La gente que andaba a su alrededor iba al andén 9 al 10. Fue más rápido. Iba a chocar contra la taquilla y tendría problemas. Se inclinó sobre el carrito y comenzó a correr. La barrera se acercaba cada vez más. Ya no podía detenerse. El carrito estaba fuera de control. Ya estaba ahí. Cerró los ojos, preparado para el choque, pero no llegó. Siguió rodando. Abrió los ojos.